todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Rocío Becerril, abogada de inmigración, conocida también como la abogada de la visa U. Hoy te invito para que te agregues, hoy te invito para que invites y compartas este video. Muchas personas me llaman y se quejan: abogada, mi abogado no quiere someter mi permiso de trabajo. Abogada, mi abogado dice que me tengo que esperar hasta que me aprueben la visa U para poder someterme a un permiso de trabajo. O abogada, no sé ni siquiera si fue que mi abogado sometió un permiso de trabajo o no. Mi abogado no me responde, me dice que me espere, pero yo estoy ansioso, no sé qué está pasando con mi caso. Ya escucho que casos ya han sido aprobados y el mío no pasa nada. So, estás en el correcto canal. Suelta conmigo, suscríbete a mi canal de YouTube, búscame aquí como abogada Rocío, suscríbete. Le das un like a la campanita, así para cada vez que yo salga a hacer un video como hoy, tú tienes luego la alerta. La información que te voy a dar ahorita es la más actualizada. ¿Por qué? Porque de hecho yo misma voy a entrenamiento sobre la visa U para yo estar al tanto de los cambios que están pasando. Entonces hay veces que clientes vienen y tengo una consulta con ellos y me dicen: bueno, mi abogado dice que no puedo someter el permiso de trabajo. Mi abogado dice que todavía tengo que esperarme a que me aprueben la visa U antes de pedir un permiso de trabajo y se niega rotundamente. Entonces quiero que sepan que no los culpo a los abogados porque las leyes están cambiando de inmigración constantemente. Por eso estoy haciendo este video, para que tú lo compartas con tu abogado, para que ellos vean y estén un poquito actualizados con los cambios, porque los cambios son a cada ratito. Ese cambio, si ustedes me han seguido, saben que hubieron muchos cambios. Los cambios han sido lo siguiente. Número 1, es súper nuevo todo esto sobre la preaprobación o la determinación bajo la buena fe. Y básicamente lo que significa eso, la determinación bajo la buena fe, es de que tu paquete mínimo tiene una declaración y tiene la certificación y tiene los formularios llenos y tú no eres una amenaza a Estados Unidos después de que ellos hayan checado tus huellas. Eso, ellos van a dar una preaprobación, eso es súper nuevo, 5 años después de la fecha que tú lo hayas sometido. Abogada, yo sometí mi paquete en 2018, ¿cuánto me falta? Abogada, lo sometí en el 2019. Abogada, ¿y si me huellas en tal fecha? Lo que importa es ver tu recibo y ver qué fecha fue que inmigración recibió tu paquete. De allí, agrégale 5 años. Y quiero que sepan que no solamente te van luego a enviar permiso de trabajo. Ese no es el chiste. Tienes que someter una solicitud para el permiso de trabajo y solamente te van a dar el permiso de trabajo después de que preaprueben tu visa U. Algo nuevo es de que ahora los permisos de trabajo bajo la visa U, si es tu primera vez bajo la categoría C14, que viene siendo acción deferida, la preaprobación, la lista de espera, no hay ningún costo. Normalmente inmigración cobra $410 por un permiso de trabajo, pero ahorita no hay costo. Entonces, honestamente, no le cuesta nada a tu abogado más que su trabajo y su labor de someter un permiso de trabajo para ti. Ya que te cobre el abogado tus honorarios, obviamente su trabajo, eso es distinto, pero no hay ninguna cuota para someter el permiso de trabajo para las personas que tienen un caso pendiente de la visa U y no sometieron un permiso de trabajo. Al otro día me preguntó alguien, creo que en YouTube, me dijeron: abogada, ¿eso también aplica en California? Yes, estas son leyes de inmigración, son nacionales las leyes de inmigración y aplican en todos los estados. Entonces, hasta California y hasta Chicago, hasta Florida, hasta Georgia, Washington, New York, New Jersey, aplica en todos lugares. Todas esas son las leyes y lo que ha cambiado. Hay una nueva determinación de buena fe para que te preaprueben la visa U. Cuando ocurre esto, 5 años después de que inmigración recibió tu paquete y después vas a recibir la visa U concreta. Eso es otro segundo paso. El otro cambio es que ahora los permisos de trabajo los puedes someter y no hay un costo con inmigración. Hay costo cuando abogado, quizás, pero no hay costo con inmigración. Entonces, esos son los cambios y puedes someter este permiso de trabajo cuando sea. No tienes que esperarte hasta que te den la determinación de buena fe de que tu caso ha sido preaprobado. No quiero que piensen que sometes tu permiso de trabajo y pum, te mandan luego tu permiso de trabajo. No. Si tienen que ellos preaprobarte la visa U antes de poder ellos otorgarte el permiso de trabajo. Tengo yo una visa U que ya la sometí hace muchos años, pero nunca sometí un permiso de trabajo. Ahora hazlo. Voy a apenas someter un paquete de la visa U ahorita en el 2022. Sé que me tengo que esperar 5 años para que me den la preaprobación, ya que reciba la preaprobación después de mandar mi permiso de trabajo, pero tengo que someter una solicitud. Ya que sea que yo la sometí el año pasado, tiene el dinero para pagar el permiso de trabajo porque antes se lo cobraban, ahora lo puedes someter y no hay ningún costo. Son cosas que ustedes pueden hacer, pueden exigir y pueden pedir a sus abogados de migración. Ahora les quiero dar cómo lo que les acabo de explicar todo esto aplica a un escenario específico que yo tuve con mi cliente. Tengo un formulario, tengo una solicitud de la visa que nosotros sometimos para mi cliente. Este era un caso de stalking, de acoso, donde la novia venía a las 2 de la mañana, le tocaba la puerta a mi cliente, que se iba a cortar las venas, le mandaba textos con una pistola en su cabeza, lo seguía a él al cine.
él llamaba a la policía constantemente. Entonces ahí pudimos comprobar que había un comportamiento de esta persona de acoso, de que lo estaba acosando constantemente. Pudimos obtener la certificación de la visa U, la policía la firmó y nosotros pudimos someter su caso de la visa U. Su caso de la visa U, el de él fue sometido en junio 27 de 2017. Su abogada, ¿en qué fecha van? Ahí es como nosotros nos damos cuenta que más o menos están trabajando los casos de junio 27 de 2017. Tú tienes esa fecha y antes están cerca de aprobar tu caso o ya debiste de haber escuchado algo definitivamente si eres de 2016, para que sepas. ¿Qué fue lo que pasó? Que el 25 de mayo, y por eso es súper nuevo y lo quiero compartir con ustedes, el 25 de mayo nosotros nos llegó una carta diciendo que bajo la determinación de buena fe, él había sido preaprobado. Aquí está la carta. La gente a veces me dice, abogada, ¿cómo se ve no he recibido la visa de la determinación de buena fe? Es simplemente nada más una carta. Es una carta que dice, tú aplicaste por una visa U, por lo tanto, la evidencia se ve que sometiste lo mínimo que necesitábamos. Ahora te estamos, aquí en la parte de abajo, si yo no hubiera sometido un permiso de trabajo, abajo dice, ahora te invitamos a que sometas un permiso de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un abogado dice, no, me voy a esperar a que nos me den la determinación, la carta, y me voy a esperar a que me inviten a aplicar por un permiso de trabajo, tiene la persona que esperarse 8 a 10 meses, porque tienes que someter la solicitud del permiso de trabajo. Entonces ahí es donde yo les digo a ustedes, nuestro gran enemigo es el tiempo. El tiempo es nuestro peor enemigo. Entonces, si yo me estoy esperando 5 años para que me den mi visa U, puedo someter el permiso de trabajo antes y ya cuando me llegue esta carta de determinación de buena fe, ¡pum!, luego me llega el permiso de trabajo. Esta carta aquí nos dice, de hecho, porque yo sí sometí un permiso de trabajo junto con mi visa U, aquí abajo dice, vemos que tú ya sometiste un permiso de trabajo, te lo vamos a enviar por correspondencia separada. Y dicho y hecho, al día siguiente nosotros recibimos la aprobación de su permiso de trabajo. ¿Cómo sé si yo tengo una solicitud con inmigración de permiso de trabajo? Aquí en la mano en medio, mucha gente siempre se refiere a este recibo, el I-797. Ese recibo sí se llama para todos los recibos de VAWA, de la I-30, así se llama con inmigración. El recibo aquí lo que importa para ti es cuál es el tipo de caso. El tipo de caso aquí está en esta parte y aquí dice I-765. Si ustedes mismos, que hice yo otro video, ¿qué son los 3 documentos que yo tengo que tener si tengo la visa U? Un recibo por la I-918, que viene siendo la visa U, I-112, que viene siendo el permiso, y la I-765, que viene siendo el permiso de trabajo. Yo lo había sometido, me lo aprobaron días después. Días después me aprobaron porque al día siguiente, después de yo recibir la carta en buena fe, diciendo, oh, reconocimos que ustedes enviaron permiso de trabajo, me llegó luego el aprobamiento de su permiso de trabajo de mi cliente. Aquí son sus permisos de trabajo para mi cliente. Luego me llegó. ¿Sí entienden cómo son los pasos? Entonces aquí tengo uno para mi cliente que fue la víctima de un crimen, se casó, tiene su esposa, también la agregamos. Nosotros metimos este paquete en junio de 2017 y él ha recibido su preaprobación. La preaprobación son 5 años después de la fecha que tú sometiste tu paquete y te llega primeramente la determinación en buena fe. Después que te llegue, te invita, hey, puedes aplicar por un permiso de trabajo. Ahí le vas a agregar 8 a 10 meses. Y ese es mi argumento con todo el mundo. ¿Quién quiere esperar más? Si yo esperé 5 años, ¿por qué por gusto voy a esperar 8 o 10 meses más? Mejor no. Somételo la misma vez y aunque lo vas a someter, no te lo van a aprobar luego. Tienes que esperarte la determinación en buena fe. Esa es la clave, la preaprobación. Pero después, como vieron ustedes el ejemplo, ellos me lo aprobaron a mi cliente, para que al día siguiente me llegó por correspondencia el permiso de trabajo. Por eso quiero que tú compartas este video. Dale like, no sean codos, nada más veo 2 likes ahorita y sé que aquí hay más personas viéndome. Regálame un like, regálame un corazón, una sonrisa, sea lo que sea. Compartan este video, porque tiene muchísima buena información. Escucho que muchos abogados, no, me voy a esperar hasta que te dé la reaprobación, no hay necesidad. O nos ha dicho inmigración que no sometamos el permiso de trabajo ahorita. Eso era cierto. Inmigración inicialmente sí dijo, oh, no sometan el permiso de trabajo. Sin embargo, honestamente, desde el principio yo les dije, sométanlo. Yo prefiero que lo sometan. Y después mismo inmigración cambió su mente y si ahora te metes en la website donde están los formularios, el I-918, ahí mismo, si ves el processing time, el tiempo de procesamiento, ahí mismo dice, si no sometiste un permiso de trabajo, el I-765, junto con tu aplicación de la visa U, te invitamos que lo hagas ahorita. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, tengan conocimiento de esto. Quiero que ustedes también exijan a sus abogados, porque ustedes tienen mucha información y tienen tiempo que ustedes se dedican, porque también es su caso. Siempre he hablado de esto. Cualquier pregunta, consulta, aquí estamos. Es el 312-ABOGADA, 312-226-4232. Y les pido que tengan paciencia, por favor, porque sí tengo muchísimo retraso ahorita, no tengo citas hasta julio, así que apúntense desde ahorita, ¿ok? Hablamos por todo.